Imagínate esto. Estás sentado en una habitación silenciosa. Afuera, el mundo gira con su rutina de caos y orden. Pero aquí dentro, algo más está ocurriendo. Una pregunta empieza a abrirse paso entre los pliegues de lo conocido, como una grieta en una antigua pared de piedra. ¿Y si el relato de la caída de Lucifer no fuera lo que siempre nos dijeron? ¿Y si no se tratara simplemente de un ángel rebelde, lleno de orgullo, que se atrevió a desafiar a Dios y fue arrojado del cielo? ¿Y si, en cambio, estamos frente a la reinterpretación de una crisis interna, un intento de encubrir tensiones dentro de la jerarquía celestial? Este no es un cuento para dormir. Es una posibilidad inquietante que, de ser cierto, sacudiría los cimientos de todo lo que creemos sobre el bien, el mal y el papel de la divinidad en la historia del universo. Porque cuando uno se detiene a observar sin filtros, aparecen huecos, contradicciones, versiones que no encajan del todo. El relato más conocido aparece en Isaías 14:12, donde se dice: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Y aunque ese versículo ha sido durante siglos interpretado como una referencia directa a Lucifer, hay algo que muchos pasan por alto: el pasaje no se refiere explícitamente a un ángel. El contexto, de hecho, habla del rey de Babilonia. Entonces, ¿cómo pasamos de una crítica política a una narrativa sobre la rebelión celestial? Ahí empieza la grieta. Ahí comienza esta historia. Muchos estudios alternativos, esos a quienes suelen llamar conspiracionistas, pero que también podríamos llamar curiosos radicales, sostienen que la historia de la caída de Lucifer pudo haber sido una reescritura intencional. Una tapadera. Una forma simbólica de narrar lo que realmente ocurrió en los orígenes de la creación, un conflicto interno. No entre Dios y su creación, sino entre autoridades celestiales. ¿Un motín político disfrazado de rebelión espiritual? ¿Es posible que se haya utilizado este mito como una herramienta de control? ¿Como una manera de justificar la existencia del mal sin señalar errores en la creación ni divisiones internas en la autoridad suprema? Porque seamos honestos, si todo en el cielo era perfecto, si Dios es omnisciente y omnipotente, ¿cómo puede surgir la rebelión en un entorno así? ¿Cómo se infiltra el orgullo, la desobediencia, la ambición, en un plano supuestamente incorruptible? Aquí es donde surge una hipótesis poderosa y peligrosa: el relato fue alterado. Lo que comenzó como una crisis dentro del gobierno celeste fue narrado siglos después como un castigo justo a un ser inferior y malvado. Se creó un villano para proteger una estructura de poder. Y con ese villano, Lucifer, se definió lo que hoy entendemos como el mal. No se trató solo de una caída. Se trató de una reestructuración. De una purga. De una limpieza de imagen divina. Y si esto es cierto, ¿qué otras narrativas han sido diseñadas para ocultar verdades más incómodas? La figura de Lucifer tal como la conocemos hoy no aparece en el Antiguo Testamento como un personaje desarrollado. Ni siquiera se le llama Satanás en los primeros textos. Esa figura, con cuernos, alas negras y una voz profunda y burlona, es más un producto del arte medieval, de la literatura apocalíptica y del miedo. El nombre Lucifer proviene de la Vulgata latina, donde Lucifer significa literalmente portador de luz. En Isaías 14:12, como mencionamos antes, esa palabra se refiere a una metáfora del rey de Babilonia, un monarca arrogante que será humillado. Pero cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, utilizó el término Lucifer como equivalente de El Ben-Ar del hebreo, o sea, lucero, hijo de la mañana. De ahí se desató toda una mitología. Pero no era un demonio. Era una figura política caída. Entonces, ¿por qué convertir una crítica política en una advertencia espiritual? Aquí entra la tesis central de muchos teóricos alternativos: el relato fue manipulado por intereses posteriores, tanto religiosos como políticos. El propósito no era solo explicar el mal, sino también consolidar el poder de una línea doctrinal. Si el mal venía de una traición interna, entonces había que ocultarlo, disfrazarlo, demonizarlo. Y así, lo que pudo haber sido una disputa ideológica o una guerra de bandos dentro del plano espiritual, fue convertida en una historia moralista. Mira esto, en Ezequiel 28,
12-17, se habla del rey de Tiro, pero con un lenguaje casi celestial: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Otra figura política comparada con un ser divino caído? ¿O un mensaje cifrado sobre alguien más? Esas coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Tal vez, lo que tenemos frente a nosotros es una colección de relatos que no fueron escritos para ser tomados literalmente, sino que fueron redactados para velar los rastros de un colapso estructural dentro de la autoridad celestial. Pero ¿qué clase de conflicto pudo haber existido allá arriba, en ese reino invisible del que solo recibimos ecos y metáforas? Aquí viene una de las propuestas más osadas. Algunos textos apócrifos y gnósticos, como los del libro de Enoc, insinúan la existencia de vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y cometieron actos prohibidos. Según el libro de Enoc, capítulo 6, esos seres, liderados por un ángel llamado Semiasa, tomaron esposas humanas y enseñaron a los hombres artes y conocimientos ocultos. Su castigo fue severo, pero el detalle aquí es clave: no fue Lucifer. Fue otro grupo. Otra rebelión. ¿Y si estos fragmentos fueron pedazos de una historia mucho más grande? Una en la que hubo múltiples rupturas, desacuerdos, motines, alianzas entre entidades celestiales, cada una con visiones diferentes del destino de la creación, de la humanidad y del poder. Si esto es así, lo que hemos recibido como la caída de Lucifer no es más que una síntesis política, diseñada para darle forma a una sola versión de los hechos. Una narrativa oficial. Y como ocurre con toda la versión oficial, deja muchas sombras en sus márgenes. ¿Y si Lucifer no cayó por orgullo, sino porque representaba otra visión del orden? ¿Y si su supuesta rebelión fue en realidad una diferencia irreconciliable sobre cómo debía tratarse a la humanidad? Aquí, la historia da un giro escalofriante: ¿y si Lucifer no fue el villano, sino el chivo expiatorio? Una figura convertida en símbolo del mal para proteger la integridad de un poder superior que no podía permitirse mostrar grietas. En ese caso, la pregunta es inevitable: ¿quién escribió realmente el relato, y a quién convenía que creyéramos esa versión? Si ha llegado hasta aquí, tal vez ya intuyes lo que muchos no se atreven a decir en voz alta: la historia sagrada también tiene redactores, editores y censores. Y lo más inquietante de todo es esto: no siempre fueron los primeros en vivirla quienes la contaron, sino los últimos en decidir que debía recordarse y que debía enterrarse. El relato de la caída de Lucifer, tal como lo conocemos, no se consolidó hasta siglos después de que los primeros textos fueron escritos. Fue construido, pulido, adaptado. Y en ese proceso, muchas piezas quedaron fuera. Otras fueron modificadas. Lo que era alegría política se volvió dogma espiritual. Lo que eran debates entre entidades celestiales se volvió una guerra entre el bien y el mal. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura. Algunos escritos antiguos, considerados heréticos por la Iglesia, sugieren que Lucifer, o entidades similares, no se rebelaron contra Dios directamente, sino contra intermediarios. Contra administradores celestiales que, en palabras de esos textos, se habían desviado del propósito original. Se habla de arcones, de poderes que gobernaban con mano dura, e incluso de una jerarquía celestial corruptible. En el Evangelio de Judas, por ejemplo, un texto gnóstico explosivo encontrado en Egipto y traducido en 2006, se plantea una visión completamente distinta de la traición. Judas no sería un traidor, sino el único discípulo que comprendió el verdadero plan divino. Y por eso fue condenado por la narrativa oficial. ¿Te suena familiar? Reescribir la historia para convertir a los disidentes en demonios. Una práctica tan humana y tan divina, según parece. Volvamos a Lucifer. Si fuera cierto que representaba una visión alternativa, más libre, tal vez incluso más compasiva hacia la humanidad, entonces su caída no fue una consecuencia del pecado, sino el resultado de una guerra de ideologías. Una guerra en la que el bando ganador se asegura de destruir todo rastro del otro. Y lo hizo con el arma más poderosa de todas, el relato. Porque quien controla el relato, controla la memoria. Y quien controla la memoria, controla la verdad. En Apocalipsis 12, 7-9, se menciona lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo,
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí ya no es Lucifer, sino el dragón. Una figura aún más simbólica, más ambigua. Y nuevamente, el conflicto es militar. Estratégico. Una batalla. ¿Qué clase de paraíso necesita resolver desacuerdos con violencia? Esa imagen celestial perfecta que nos vendieron parece más bien una corte política. Con intrigas. Con oponentes. Con traiciones internas. Y, lo más preocupante, con propaganda. A lo largo de la historia, cada vez que se ha querido explicar el mal en el mundo, se ha invocado esta figura caída. Se nos ha dicho, el mal entró por Lucifer. Pero esa afirmación es demasiado conveniente. Demasiado sencillo. Demasiado útil para evitar preguntas más incómodas, como ¿quién permitió esa caída? ¿Por qué fue posible en un reino perfecto? ¿Por qué nadie intervino antes? ¿Y por qué, si era solo una criatura rebelde, su figura ha sido usada durante siglos para justificar castigos, guerras, miedos, sistemas de control? La respuesta, según esta visión, es tan simple como escalofriante, porque la historia no se trata de un ángel caído, sino de una administración celestial que decidió mantener su poder a toda costa. Y eso, en cualquier parte del universo, tiene un nombre: política. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si hubo una caída, sino que se estaba protegiendo al crear su versión oficial. La idea de un cielo perfecto, sin costura, gobernado por una sola voluntad infalible, no encaja con la noción de un conflicto interno. Si hubo una rebelión, por mínima que fuera, eso implica algo aterrador: la posibilidad de error. La posibilidad de desacuerdo. Y para muchos, eso es inaceptable. Por eso esta teoría resulta tan perturbadora. Porque no pone el foco en el mal como un accidente o un castigo, sino como un síntoma de una fractura más profunda, incluso en los niveles más altos de lo divino. Ahora piensa en esto: ¿cuál es la verdadera función del mito de Lucifer tal como nos lo contaron? No es solo explicar el origen del mal. Es disciplinar la disidencia. Es un mensaje cifrado que dice: si hasta el ángel más brillante fue destruido por no someterse, ¿qué te espera a ti? Es una narrativa diseñada para cerrar filas. Para no permitir interpretaciones libres. Para reducir la experiencia espiritual a una obediencia absoluta. Pero aquí es donde entra la paradoja: si Lucifer fue destruido por tener una visión distinta, ¿no estamos también condenando la búsqueda misma del conocimiento? Y no es casualidad que en Génesis 3:5, la serpiente, otro símbolo ligado a Lucifer / Satanás, le diga a Eva: Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Conocimiento. Sin destrucción. Ningún asesinato. Sin venganza. Conocimiento. ¿Y cuál fue el castigo por buscarlo? El exilio. La maldición. La culpa heredada por toda la humanidad. Es como si todo aquel que tratara de entender más allá del límite permitido, fuera castigado. Como si la estructura celestial tolerara la fe, pero no la curiosidad. Y sin embargo, es precisamente esa curiosidad la que ha impulsado a generaciones a mirar más allá del dogma. A preguntarse si los mitos que hemos heredado son verdad revelada, o versiones convenientes de una historia mucho más caótica y humana de lo que imaginamos. Según algunos estudios del pensamiento gnóstico, el mal no proviene de un acto de desobediencia, sino de una desconexión con la verdad. Una verdad que fue manipulada, fragmentada, empaquetada y vendida como única. Una verdad que sirvió más para gobernar que para liberar. Y entonces surge una idea peligrosa, liberada, brutal: ¿y si Lucifer no cayó por maldad, sino porque se negoció a mentir? ¿Y si su castigo fue decir que el rey estaba desnudo? ¿Y si su verdadera transgresión fue reclamar que había errores en el diseño? Que la creación, tal como estaba funcionando, no era justa. No era compasiva. No era lo que debía ser. En ese caso, ¿de qué lado estamos cuando repetimos el relato oficial sin cuestionarlo?
Y más aún, ¿qué otras verdades han sido reescritas para mantenernos bajo control? Porque si se necesitó convertir a un posible disidente celestial en el enemigo supremo, entonces tal vez, solo tal vez, la amenaza no era él, sino lo que sabía. Imagina por un momento que todo esto es cierto. Que Lucifer no fue un demonio enloquecido por el ego, sino una voz interna que se atrevió a cuestionar el orden establecido. Un ser que, ante una creación imperfecta, no pudo quedarse calmo. Un ser que, ante una creación imperfecta, no pudo quedarse callado. Y que por eso fue silenciado. Demonizado. Convertido en el símbolo del mal eterno. Imagina que la historia no lo recuerda como era, sino como el poder necesario que lo viéramos. Esa idea, ese fuego incómodo, ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia humana. En Sócrates, condenado por corromper a la juventud con preguntas. En Galileo, obligado a retractarse por mirar al cielo con otros ojos. En líderes espirituales, filósofos, místicos, científicos y revolucionarios que, como Lucifer, rompieron con el relato oficial. Y es que hay algo profundamente inquietante en todo esto. Los relatos que se nos han dado para explicar el universo muchas veces no nacieron para iluminar, sino para controlar. Porque si admitimos que hubo una lucha de poder en el cielo, entonces también debemos admitir que la divinidad que adoramos no es una fuerza homogénea e inalterable. Que hubo debate. Que hubo error. Que hubo desacuerdo. Y tal vez eso no debería asustarnos, sino liberarnos. Tal vez la fe real no consiste en repetir lo que nos dijeron, sino en atreverse a buscar lo que nos ocultaron. No por rebeldía, sino por amor a la verdad. No por orgullo, sino por integridad. Tal vez, en el fondo, eso fue lo que Lucifer intentó hacer, encender una chispa de conciencia. Tal vez por eso su nombre era portador de luz. Y tal vez por eso fue destruido. En Juan 8:44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Pero ¿y si la verdad que no permaneció no era porque la rechazó, sino porque se la arrebataron? Esta reinterpretación no busca justificar al mal. No se trata de exaltar a un demonio. Se trata de preguntar si la historia que nos enseñaron es toda la historia. Y si no lo es, ¿qué hacemos con eso? Tal vez hay un motivo por el cual este mito ha sobrevivido tantos siglos. No porque sea una advertencia, sino porque es un espejo. Uno que nos obliga a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si viéramos que el sistema celestial tenía fallas? ¿Tendríamos el valor de hablar o elegiríamos el silencio para no caer? Lucifer cayó, según la versión oficial. Pero quizás, según otra mirada, lo arrojaron. Y si eso es verdad, entonces el mayor truco del poder no fue convencernos de que el diablo existe, sino de que fue él quien se equivocó. Si te hizo dudar, preguntar, encender una chispa en lo más profundo, es porque quizás había algo dormido que necesitaba despertar. Suscríbete si quieres seguir explorando lo que otros prefieren enterrar. Comparte este video si crees que hay verdades que no deben seguir escondidas. Y sobre todo, no dejes que te digan qué pensar. Piensa tú. Pregunta tú. Busca tú. Porque a veces, lo que llamamos caída, fue simplemente alguien que decidió no arrodillarse.